Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión hablaremos de la formulación polar que se utiliza en la formación de los flujos de potencia. Como debemos de recordar, el tema de flujos de potencia ha sido un tema que ya hemos tocado en otros videos y en esta ocasión solamente tocaremos el tema de cómo realizar una formulación polar. Como en todos los videos, tenemos una diapositiva en donde nos muestra el contenido en general que tendremos que ver. Pasaremos acerca del planteamiento y después formaremos la matriz jacobiana a partir de las ecuaciones en forma polar, tanto de potencia activa como de potencia reactiva. Bien, como primer punto, el ejercicio es el siguiente. Dice, a partir del sistema eléctrico de potencia, encuentre la formulación polar para obtener la matriz jacobiana. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las ecuaciones en forma polar se va a plantear la matriz jacobiana. Entonces, el sistema es el siguiente. El sistema tiene un generador en el nodo 1, el cual el nodo 1 se conecta al nodo 2 por medio de una impedancia Z12. Y a su vez, el nodo 2, que es un nodo de carga, se conecta a un nodo 3 por medio de una impedancia Z23. Ahora, los datos de la línea son los siguientes. Tenemos que el voltaje en el nodo 1 corresponde a un valor de 1.1 en por unidad. Tenemos datos de potencia generada, potencia de consumo, potencia reactiva generada y potencia reactiva de consumo. En el nodo 2, como es el nodo de carga y no es un nodo de voltaje controlado, entonces la variable será la magnitud del nodo 2. La potencia generada no se genera potencia activa en el nodo 2 debido a que es solamente un nodo de carga, pero sí se consume potencia activa. No se genera de la misma forma potencia reactiva y solamente consume potencia reactiva. Y el nodo 3, al ser un nodo de voltaje controlado, entonces conocemos la magnitud del voltaje 3, conocemos la potencia que se genera en este nodo, la potencia que se consume, y al ser un nodo de generación no se conoce la potencia reactiva, pero sí la que consume. Entonces, una vez teniendo el planteamiento del sistema de flujos de potencia y de los datos, pasaremos a formar la matriz de admitancia. Como en esta parte tenemos que la impedancia de la línea, que se representa mediante Z12, y la impedancia de la línea que une el nodo 2 con el nodo 3 se representa mediante Z23, tenemos lo siguiente. Para formar la matriz de admitancia, el valor de dicha impedancia debemos de sacarle el valor inverso. Por lo tanto, la admitancia de la línea 1,2 es 0.33 menos J3.3 y la admitancia de esta línea es igual a 1.38 menos J4.59. Ahora, después debemos de realizar el arreglo en forma rectangular de la matriz Yebus, la cual es la siguiente. En otro video más adelante voy a explicar cómo se forma exactamente y paso a paso la matriz Yebus. Tanto lo podemos hacer en una forma rectangular como en una forma polar. Siguiendo, debemos ahora, ya tenemos el sistema eléctrico de potencia formulado, ya tenemos los datos, ahora debemos plantear cuáles son nuestras variables. En el nodo 1, que es un nodo de generación y que lo estamos considerando como un nodo de slack, al ser un nodo de voltaje controlado, tenemos que conocemos tanto la potencia activa como el voltaje que se produce en ese nodo. Y como variables desconocidas tenemos la potencia reactiva y el ángulo del voltaje controlado. En el nodo 2, que es el nodo de carga, tenemos que la variable conocida son las potencias consumidas, que son la potencia activa y la potencia reactiva. Y lo que desconocemos en este nodo es el voltaje y el ángulo de dicho voltaje. Y en el nodo 3 tenemos el mismo caso que en el nodo 1. Conocemos la potencia activa y conocemos la magnitud del voltaje, y lo que desconocemos es la potencia reactiva que se consume y el ángulo del voltaje 3. Por lo tanto, las variables que nosotros vamos a considerar son las que se representan en el nodo de carga,
que sería el voltaje 2, y el ángulo del voltaje 2, y vamos a tomar también la del nodo de generación como el ángulo delta 3. ¿Por qué no se toma la potencia reactiva en el nodo 3? Bueno, porque esa se puede estimar para no tenerla como otra variable, ya que añadiría en cierta forma una ecuación más, pero por eso se estima, y además veremos que al final, porque es bueno estimar dicha potencia reactiva en el nodo 3. Por lo tanto, para realizar la formulación de la matriz jacobiana, con la cual se podrá realizar la solución mediante el método de Newton-Raphson, tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos que a partir de las ecuaciones en forma polar, tanto para potencia activa como para potencia reactiva, de aquí vamos a partir. Entonces estas son las ecuaciones donde I representa el número del nodo con el que se está trabajando y N es la cantidad de nodos que existen en el sistema eléctrico de potencia. En este caso, el sistema eléctrico de potencia con el que estamos trabajando tiene 3 nodos, 1, 2 y 3. Por lo tanto, para hacer la formulación de la solución por medio de Newton-Raphson a partir de la formulación polar, tenemos lo siguiente. La expresión 8 del tema de explicación, aquí voy a poner el enlace para que puedas dirigirte hacia dicho video y veas cuál es la expresión 8 o cómo se derivó y se llegó hasta la expresión 8 que aquí se está mencionando. Entonces tenemos esta expresión donde J representa la matriz jacobiana, este vector representa los incrementos y este vector es un vector llamado error, vector de error. Por lo tanto, a nosotros ahorita en este punto nos interesa encontrar solamente la matriz jacobiana a partir de las ecuaciones en forma polar, tanto de potencia activa y de potencia reactiva. Por lo tanto, tenemos que la matriz jacobiana tiene esta forma. Vamos a tomar en este caso un elemento A1, A11, A12, A13, más adelante para realizar la formulación, y así sucesivamente hasta llegar al elemento A33, donde aquí tenemos la posición y ya solamente es una letra que nos va a ayudar a identificar la posición. Por lo tanto, al realizar el acomodo de las derivadas parciales, tenemos lo siguiente. Tenemos que en la posición A11, la derivada parcial de la potencia activa 2 respecto al ángulo del voltaje 2. Asimismo, en este sentido tenemos la potencia activa 2, la cual va a ser esta ecuación respecto a cada una de las variables desconocidas. Aquí tenemos respecto a delta 3 y aquí tenemos respecto al voltaje 2. Aquí se multiplica por el voltaje 2 para poder realizar la matriz jacobiana de una forma lo más simétrica posible. Veremos más adelante en otros videos por qué nos conviene que nuestra matriz tenga un aspecto de simetría, ya que debido a eso es más fácil resolver y se llega más rápido a la solución en los procesos iterativos. Ahora, en este sentido tenemos que es la potencia activa del nodo 3, en todo este sentido, respecto a cada una de las variables desconocidas, delta 2, delta 3 y voltaje 2. Y por último, la potencia reactiva en el nodo 2 respecto a cada una de las variables desconocidas, delta 2, delta 3 y voltaje 2. Como hemos mencionado, la tercera columna se multiplica siempre por la magnitud del voltaje con el que se está trabajando, en este caso el voltaje 2. Entonces pasemos a encontrar cuál es la derivada parcial de la función 2 respecto al ángulo 2. Para obtener la fila 1 se utiliza la siguiente expresión. Nos vamos a basar en esta ecuación y nos vamos a auxiliar con esta. Ahora debemos de recordar que la fila 1 son los elementos A11, A12 y A13. Aquí ya están expresadas cuáles son las parciales y cómo son las operaciones que debemos de realizar. Por lo tanto, únicamente es desglosarlas. Por lo tanto, las derivadas parciales son las siguientes. En la posición A11 vemos que la derivada parcial de la potencia 2 respecto a la variable delta 2 se asemeja a la siguiente forma.
la parcial de PI respecto a delta I. Por lo tanto, para esta expresión, para esta ecuación con la que vamos a trabajar principalmente, la vamos a derivar respecto a delta I. Por lo tanto, delta I se encuentra dentro del coseno. Por lo tanto, la derivada del coseno es menos seno. Pero, como se multiplica por la derivada del elemento que está dentro del coseno, y al ser un valor negativo, obtiene un valor positivo. La sumatoria se conserva debido a que delta I aparece en todos los elementos de la sumatoria. Por lo tanto, el resultado de la derivada parcial de PI respecto al ángulo delta I es la siguiente. Es la sumatoria desde j igual a 1 con j diferente de I hasta n por la magnitud de BI por BJ por el elemento y y j de la matriz de admitancias por el seno de teta y j más delta j menos delta I, donde delta j y delta I forman parte de las incógnitas. Al reemplazar este elemento, el cual se asemeja y es idéntico a este elemento lo despejamos y lo sustituimos en esta ecuación. Por lo tanto, tenemos que al pasar del otro lado de la igualdad y al este valor pasarlo del lado derecho, tenemos que todo esto se convierte en menos QI menos el voltaje I al cuadrado por el elemento BII de la matriz de admitancias. Por lo tanto, sustituyendo I igual a 2, tenemos que el resultado de la parcial del elemento A11 es el siguiente. Sería menos la potencia reactiva 2 menos el voltaje en el nodo 2 al cuadrado multiplicado por el elemento B22 de la matriz de admitancia. Respecto a la posición A21, tenemos que la parcial de la potencia activa 2 respecto al ángulo delta 3 se asemeja a la siguiente forma. Tenemos delta PI respecto a delta J. Por lo tanto, al esta expresión derivarla respecto a delta J, obtenemos lo siguiente. Derivamos respecto a delta J, por lo tanto se encuentra dentro del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Debido a que este elemento es positivo, el signo menos se mantiene. Por lo tanto, la derivada es igual a menos la magnitud de BI por BJ por el elemento y y j de la matriz de admitancias multiplicada por el seno de teta y j más delta j menos delta I, donde estas dos son las incógnitas o los elementos que se van a evaluar con valores iniciales desde un inicio. Y sustituyendo los valores de I igual a 2 y de j igual a 3, tenemos el resultado. Y por último, para finalizar la fila 1, tenemos que el elemento A13 se obtiene mediante la derivada parcial de la potencia activa 2 respecto al voltaje en el nodo 2, y aquí se debe de multiplicar por la magnitud del voltaje 2 para obtener una forma más simétrica. Debemos de recordar que mientras tenga una forma simétrica será más fácil la solución y el método de Newton-Raphson convergerá más rápido. Por lo tanto, tiene la siguiente forma. La parcial de PI respecto a BI multiplicada por la magnitud de BI, al realizar el mismo proceso que hicimos aquí y en este punto, tenemos que el resultado se puede expresar como 2 veces el voltaje I al cuadrado multiplicado por el elemento GII de la matriz de admitancias más PI menos este término una vez. Veamos que aquí estos son términos semejantes y solamente se le va a restar este término. Por lo tanto, el resultado general será PI más el voltaje I al cuadrado por el elemento GII de la matriz de admitancia. Sustituyendo el valor de I igual a 2, tenemos que el resultado de la parcial del elemento A13 será únicamente igual a la potencia activa 2 más el voltaje 2 al cuadrado por el elemento G22 de la matriz de admitancia. De igual forma, para los elementos de la fila 2, la cual se compone de los elementos A21 hasta los elementos A23, y donde aquí tenemos ya expresadas cuáles son las derivadas parciales que se deben de realizar, se obtienen de la siguiente manera, utilizando esta expresión como la expresión general y auxiliándonos con la expresión de la potencia reactiva. Por lo tanto,
Para la posición A21 tenemos que la parcial de la potencia activa en 3 respecto al ángulo delta 2 se asemeja a lo siguiente: la parcial de PI respecto a la parcial de delta J. Por lo tanto, esta expresión ya la hemos derivado en este punto, la parcial de PI respecto a delta J, y como ya tenemos el resultado, únicamente se sustituye para I igual a 3 y para J igual a 2, y este es el resultado de la derivada parcial de la posición A21. Y esta es una de las ventajas que permite la formulación polar, debido a que algunas derivaciones concuerdan con otros elementos de la matriz jacobiana y únicamente se tienen que cambiar algunos datos para el valor de I y para el valor de J respectivamente. Ahora, para la posición A22 tenemos que es la parcial de la potencia activa 3 respecto a la derivada parcial del ángulo en el nodo 3 o delta 3, la cual tiene la siguiente forma. Tiene la forma de la parcial de PI respecto a la parcial de delta I. Volvemos a derivar PI respecto a delta I. Como delta I se encuentra dentro del coseno, la derivada del coseno es menos seno, y la derivada de menos delta I es igual a menos 1, por lo tanto el signo es positivo. Y como delta I se encuentra dentro de todos los elementos de la sumatoria se conserva, por lo tanto la derivada sería igual a la sumatoria desde J igual a 1 para J diferente de I hasta N de BI por BJ por el elemento Y y J de la matriz de admitancias, que multiplica al seno de teta IJ más delta J menos delta I, donde estos dos son las incógnitas. Sustituyendo para I igual a 3, pero antes de sustituir para I igual a 3, observamos que este elemento es idéntico a este elemento de la expresión de potencia reactiva. Por lo tanto, al despejar este término y sustituirlo en la posición A22, obtenemos lo siguiente. Tenemos que menos QI menos BI al cuadrado por la posición BII de la matriz de admitancias es el resultado. Por lo tanto, toda esta parte se simplificó únicamente a menos Q3 menos el voltaje 3 al cuadrado por el elemento B33 de la matriz de admitancias. Y como podemos ver, ahora una sumatoria que implicaba la multiplicación de varios elementos con senos se puede expresar únicamente mediante este término con el uso de las identidades que permite la formulación polar. Por último, para el elemento A23 tenemos que es la siguiente: la derivada parcial de la potencia activa 3 respecto a la parcial del voltaje 2 multiplicada por la magnitud del nodo 2 tiene la siguiente forma: la parcial de la función PI respecto al BJ multiplicado por la magnitud de BJ. Y al realizar lo mismo que se ha realizado en este punto y en este punto, obtenemos el siguiente resultado. Tenemos que el voltaje J, la magnitud del voltaje J multiplicada por la derivada de este punto, donde únicamente BJ es igual a 1 la derivada, entonces tenemos lo siguiente. Reacomodando términos, tenemos que B2 por B3 por Y23, que multiplica el coseno de teta 32 más delta 2 menos delta 3, es el resultado de estos elementos. Y por último, para la fila 3, que son las derivadas parciales de los elementos A31 hasta A33, en donde aquí ya se muestran las derivadas que se tienen que realizar, tenemos las siguientes expresiones. Entonces, para la fila 3, esta será nuestra ecuación principal y nos auxiliaremos con la de la potencia activa. Por lo tanto, para la posición 3.1 tenemos que es la derivada parcial de la potencia reactiva en el nodo 2 respecto a la parcial del ángulo delta 2, que tiene la siguiente forma: la parcial de QI respecto a la parcial de delta I. Por lo tanto, ahora esta expresión QI la vamos a derivar respecto a delta I. Delta I se encuentra dentro del seno, la derivada del seno es coseno, y delta I, la derivada es menos 1, por lo tanto,
Con este menos que está acá se vuelve más. Delta I se encuentra dentro de todos los elementos de la sumatoria, por lo tanto los elementos se mantienen, la sumatoria se mantiene, y tenemos que la derivada es igual a la sumatoria desde j igual a 1 con j diferente de i hasta n de bi por bj por el elemento y y j de la matriz de admitancias, que se multiplica por el coseno de teta y j más delta j menos delta i. Y sustituyendo para i igual a 2, tenemos que pi menos bi al cuadrado por gi es igual a P2 menos el voltaje 2 al cuadrado por el elemento G22 de la matriz de admitancias. Ahora, por otro lado, A32 se expresa como la parcial de la potencia reactiva 2 respecto a la parcial del ángulo delta 3. Por lo tanto, obtiene esta forma, que es la parcial de la función QI respecto al ángulo delta J. Ahora, esta expresión la vamos a derivar respecto a delta J. Delta J está dentro del seno, la derivada del seno es coseno. Este signo menos se mantiene debido a que la derivada de delta J es 1. Por lo tanto, tenemos que la magnitud de BI por BJ por Y y J por el coseno de teta y J más delta J menos delta I, sustituyendo para I igual a 2 y para J igual a 3, tenemos el siguiente resultado, que se asemeja a otros que ya hemos obtenido en filas pasadas. Y por último, para A33, tenemos que el elemento derivativo es la parcial de la función de la potencia reactiva Q2 respecto al voltaje en el nodo 2 multiplicado por la magnitud del nodo 2 es igual a la parcial de esta función QI respecto a BI. Si derivamos respecto a BI y multiplicamos por BI, vamos a obtener lo siguiente. Realizando lo mismo que hemos hecho aquí y acá, obtenemos que el resultado es menos 2BI al cuadrado por el elemento BII de la matriz de admitancias más QI más este término, que es un término semejante a este. Obtenemos lo siguiente: QI menos BI al cuadrado por el elemento BII de la matriz de admitancia. Por lo tanto, al reemplazar I igual a 2, obtenemos que es la potencia reactiva en el nodo 2 menos el voltaje 2 al cuadrado por el elemento B22 de la matriz de admitancia. Por último, al realizar el acomodo de la matriz jacobiana, se representa de la siguiente forma. Tenemos todos los elementos que hemos derivado hasta este punto y podemos observar hasta cierto punto cierta simetría, tanto en la diagonal como en los elementos de la triangular superior con los de la triangular inferior. Ahora, ¿cómo la vamos a obtener numéricamente para comenzar el método de Newton-Raphson? Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, sustituir los valores iniciales de las variables desconocidas, que son delta 2, delta 3 y el voltaje 2. Es lo primero que tenemos que hacer para ir completando todos los elementos de la matriz. Como segundo paso, debemos de encontrar los valores de y32, y23, así como θ23 y θ32, que estos se obtienen de la matriz de admitancia Y-bus en forma polar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta matriz Y-bus que hemos obtenido en este punto, cada uno de los elementos los debemos de pasar a una forma polar para obtener el resultado de la matriz jacobiana. Por ejemplo, nos pide el resultado de Y23, que sería, este sería Y23, y únicamente tenemos que hacer este valor de forma rectangular a forma polar. La magnitud sería igual a Y23 y el ángulo sería igual a θ23. Por lo tanto, de la matriz Y-bus obtenemos los valores de la matriz jacobiana para estos elementos. Como tercer punto, el valor del voltaje 3 y los valores de P2 y P3 y Q2 se obtienen de la diferencia entre el valor generado respecto al consumido, y estos datos se encuentran en la tabla de inicio que se planteó al formular el sistema eléctrico de potencia. B3 tiene un valor de 1.05,
Aquí podemos ver los valores de potencia generada, potencia de consumo, potencia reactiva generada y potencia reactiva de consumo. P2, P3 y Q2 se obtiene de la diferencia entre generada y consumo respectivamente. Y por último, el valor de Q3 es un valor que no conocemos, debido a que los nodos de generación no generan, no se sabe a ciencia cierta el valor de la potencia reactiva. Por lo tanto, lo que se hace en este caso, para finalizar y completar la matriz jacobiana, es estimar el valor de la potencia reactiva en el nodo 3 para completar dicha matriz jacobiana. Este valor se estima y la estimación la puedes ver en el siguiente video. Por ahora es todo. Por ahora solo se quería plantear cómo se expresa una matriz jacobiana, cómo se obtiene a partir de las expresiones polares, tanto de potencia activa y de potencia reactiva. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar la presentación en PDF y que puedes poner quejas, comentarios, sugerencias en los comentarios de este video. De mi parte es todo y nos vemos a la próxima.